programa muy fuerte. Vamos a hablar de algo que todos quisiéramos evitar, pero que la vida no nos da esa chance. Y es el tener que acompañar a familiares, amigos, que por alguna razón tienen una enfermedad terminal y los días están contados. Muchos en este tiempo de la pandemia no tuvieron la chance de recibir cuidados, atención. Estaban solos y aislados. Así eran las reglas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que, cuando la ciencia dice, bueno, no hay más nada que hacer, lo único que queda es esperar el desenlace. Algunos viven ese tiempo con angustia, descuidados, desatendidos, pero hay otra manera, y de esa otra manera es la que vamos a hablar en esta noche. Cuidados paliativos. Mi primera invitada, miembro de nuestra iglesia de la Puerta Abierta aquí en Buenos Aires, Rode Rodríguez. ¿Qué tal, Rode? ¿Cómo te va? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Perdón. Bien. 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 ¿Cómo fue que entraste en este mundo, Rode? Bueno, creo que la mayoría de los que estamos en esto hemos tenido una experiencia cercana con el sufrimiento, con el dolor profundo. Uh-huh. Y generalmente cuando uno está en esas situaciones no sale igual, termina transformado. A mí me acercó a esto la muerte de una amiga muy querida, era mi hermana, y muy joven, y la verdad es que, como dice un autor, es como que se mira de frente a los ojos vertiginosos de la muerte y uno no queda igual. Uh-huh. Y bueno, me empecé a interesar y comencé a trabajar, a formarme en cuidados paliativos, y hace ahora, desde el 2008, que trabajo en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú como voluntaria. Uh-huh. Ahora en la coordinación del voluntariado junto con otras compañeras. Qué bueno, qué bueno. Voy a presentar primero a Pablo por un problema técnico del uso del micrófono, pero Pablo Schneider está con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo entraste vos en este mundo? Y yo entré por mi esposa, Analía, así que fue Perdón, eso de echarle la culpa a la esposa, no vayas a pensar que lo acabas de crear vos, ¿eh? No, me imagino que no, pero fue así, y de hecho es así, porque, bueno, Analía comenzó hace varios años, y yo en el comienzo no estuve involucrado. ¿Te gustaba la idea? Miraba más de lejos, acompañaba y apoyaba a Analía, que de hecho ya se preparó de grande para todo este trabajo y este servicio voluntariado, estudiando enfermería. Bueno, eso ya lo va a contar ella. Y yo acompañaba más de lejos o desde la casa con los chicos. Tenemos 5 hijos, así que había que acompañar de manera completa mientras ella estudiaba, y esos fueron mis comienzos. Uh-huh. Un poco al lado del tema. Uh-huh. Y después, a raíz de la pandemia y cómo fuimos experimentando todo ese tiempo y experiencias personales, ahí fue como yo me empecé a involucrar más de cerca, acompañando más de cerca, y también pensando en el futuro con algunos planes que tenemos y proyectos conjuntos. Lo vamos a ir diciendo en el transcurso del programa. En el caso tuyo, Analía, ¿cómo fue? Ustedes como familia han vivido muchas experiencias. Soy amigo del padre de Analía de hace muchos años. Y a veces de cerca, otras veces de lejos, la mayoría de las veces de lejos, hemos acompañado pérdidas muy fuertes, ¿no? ¿Cómo fue que te involucraste, Analía? Es mucho, porque es una historia larga. Como dijo Rode, tiene mucho que ver el haber estado quizás cerca, ¿no? del sufrimiento. Una hermana mía, mi hermana mayor, falleció
de cáncer, y ahí fue como el primer cimbronazo en esto, ¿no? De experimentar la muerte quizá de cerca. Pero también a raíz de otros sufrimientos, tuve la inquietud de, como iglesia, en realidad salir afuera hacia la necesidad. Y una inquietud muy fuerte por servir y demostrar el amor de Dios en acción. Ese era mi objetivo. Y así caí, yo digo siempre de casualidad, entre comillas, porque creo que Dios está siempre en todo. Caí en un hospice, que es una casa de cuidados paliativos, que es una casa donde se cuida, se hospeda a las personas que están con enfermedades ya irreversibles, con un tratamiento curativo que ya no es posible, y se las trata como si fuera familia. Se las acompaña en todo este proceso que, como vos dijiste, cuando la medicina dice que no hay más por hacer, nosotros decimos, hay muchísimo por hacer. Hay muchísimo por hacer. Cuando la sociedad descarta, hay mucha gente descartada literalmente por la medicina, cuando te dicen, ya está, te moriste. No. Primero que la terminalidad es un término que nos involucra a todos, ¿no? Porque somos todos terminales también. Entonces, nunca se sabe. Y nosotros acompañamos en todas las dimensiones a las personas en estas instancias. En la dimensión obviamente física, que es el control de síntomas, que desde ya tiene que estar, y bueno, en la dimensión espiritual, emocional, psicológica, social. Y bueno, así empecé como sin querer, siendo solamente voluntaria un día a un hospice en Luján, que se llama Madre Teresa, muy lejos, pero iba 4 horitas, básicamente iba a ayudar en las tareas de la casa, y el tiempo que me quedaba podía estar con los pacientes. Bueno, eso fue para mí tremendo, porque lo que aprende uno es muchísimo. Uno se cree que va a dar, en realidad es así, uno termina aprendiendo, es transformador, y ahí, bueno, empezó un sentir muy fuerte y una realidad de querer seguir con eso. Y bueno, y ahí me metí a estudiar enfermería, a mis 40 años, una locura, pero que lo pude hacer. La familia de Pablo dice que no hizo nada, pero él hizo muchísimo, porque no es poca cosa que alguien te acompañe y te afirme y te apoye y te diga seguí. Y eso, bueno, porque me dio la posibilidad de servir mejor. Creo que uno puede servir, pero la idea es hacer bien el bien. Gracias, Analia. Bueno, este es un tema tremendo el que vamos a tratar hoy. Todos vamos a ser enfermos terminales en algún momento. De hecho, ya lo somos. Decía muy bien Analia. Y nos gustaría, a mí me gustaría, primero no sufrir, segundo no tener dolor, y tercero irme bien. Los Pieles Rojas tenían un refrán, dice, ya que vamos a morir una vez, muramos bien. Y de eso vamos a hablar. Yo sé que va a haber muchas preguntas, allí está el WhatsApp preparado para recibir WhatsApp solamente, más 54 9 11 2777 0000. Eso para aquellos que están fuera del país. Para los que viven en la Argentina es un poquito más corto, 11 2777 0000. Hemos tenido previo al comienzo del programa algunos problemas con el WhatsApp. Me va a encantar por lo menos recibir uno, sabiendo si recibo uno quiere decir que ya puedo recibir todas las preguntas habidas y por haber. Analia, soy reiterativo porque es diferente haber pasado por una experiencia personal que ir de profesional a hacer algo que no te pasó cerca. Te pasó lo de tu hermana, y sé que te pasaron otras cosas más últimamente. ¿Cuánto importa, cuánto vale en tu preparación, en tu formación, en tu actitud, esa experiencia de dolor? Bueno, creo que es fundamental. El sufrimiento te transforma, como dijo Rode, y el sufrimiento te acerca de otra manera al que sufre. Hay un concepto que nos gusta mucho en lo que es paliativo, que es somos sanadores heridos, que es un concepto de Nowen, que es un escritor ya falleció, pero que habla mucho sobre eso. Somos sanadores heridos. No vamos. Nowen, el autor de El regreso del hijo pródigo, sí, sacerdote católico. Sí.
nosotros acompañamos justamente, el sufrimiento te hace acompañarnos desde arriba, no desde somos profesionales, venimos a ayudar, sino que somos como vos, te acompañamos desde el mismo lugar. Y obviamente que sí, el sufrimiento te hace poner en ese lugar porque vos ya te diste cuenta que vos también sos vulnerable, que a vos también te pasa, que no sos más que nadie, que no sos mejor que nadie. Entonces sí, te ubica de otro lugar y la empatía que se genera es, creo que sí, es importante. Y el sufrir tiene esas dos, tiene lo feo de sufrir, que yo creo que a ninguno nos gusta, no lo elijo, sigo diciendo, no lo elijo. Pero también es pedagogo, ¿no? Es maestro. Y la realidad es que, bueno, intentamos que ese sufrimiento sirva para ayudar a otros, que en definitiva es nuestra misión. Sí, lo es cierto que el texto de la palabra de Dios ahí en 2 Corintios dice que somos consolados para estar capacitados para consolar a otros. Rodi, empezaste a ir al hospital Tornú, ¿no es cierto? Tornú. ¿Te recibieron bien? ¿Se abren las puertas? Sí, primero quiero decir que el Hospital Tornú es el único, perdón, hasta hace poco era el único lugar de internación en cuidados paliativos que había en la capital federal. Solo 4 camas de internación. Y la verdad que sí, yo fui primero a capacitarme porque yo era voluntaria en la Casa Garraham y fui primero a capacitarme en cuidados paliativos y al terminar mi capacitación me abrieron las puertas porque realmente hay un concepto como de equipo, de trabajo en sintonía. Entonces el equipo lo formamos todos porque todos estamos en función del bienestar del paciente, del enfermo, de su familia, ¿sí? Como decía Analía, es una mirada holística y todos podemos contribuir desde nuestra escucha, desde nuestra presencia, desde el silencio, desde el gestionar cosas que a la persona le quedaron pendientes. Es como un poquito, dice un médico que valoro mucho, que dice es como que ayudamos a la gente a hacer las maletas para el viaje final. Realmente es un espacio de gratificación. Una enfermera que quiero mucho, que escribió un libro que se llama La enfermedad como maestra, y realmente nosotros, como decía Analía, estamos ahí y lo que más hacemos es aprender, porque las personas van un paso adelante nuestro, las personas que nosotros acompañamos. Nosotros no sabemos qué es llegar ahí. Ellos nos llevan la delantera. Nosotros, si estamos en sintonía y acompañamos, estamos en un territorio de riqueza enorme también para nosotros, ¿no? Me estaba acordando de una película, no sé cómo se llama en español, The Bucket List. En la lista Bucket List, sí. Que es una expresión americana de hacer una lista de deseos. Estaba artista Foreman, ¿se llama? Morgan Freeman, sí, y Jack Nicholson. Y entonces están los dos enfermos y dice, bueno, pero vamos a hacer las 10 cosas, las 7 cosas que nunca hicimos en nuestra vida. Y bueno, ahí está la relación entre los dos, uno fiel a su esposa, creyente, el otro medio loco, y se van de viaje. Me gustó esa, digo, yo dije que me cuiden, no tener dolor, pero también quiero hacer me voy a hacer una bucket list para mí, y lo voy a llamar a Pablo. Pablo, vos estás en esto ahora como trabajador. Analía fue una casa, ¿y qué es la idea que están teniendo ahora, Pablo? Bueno, nosotros estamos ya, de hecho, trabajando con un grupo de 10 voluntarios en acompañamiento telefónico a raíz de todo este aislamiento. Pero el gran proyecto y sueño es tener una casa propia, un lugar propio de cuidados paliativos, a lo que le llamamos hospice, un hospice.
estamos trabajando en eso, organizándonos, convocando voluntarios. Está relacionado con la huerta, porque en toda esta pandemia y este aislamiento tuve una experiencia muy particular en esto de hacer esos proyectos que uno no había podido cumplir. Qué bueno, qué bueno. Entonces, la pandemia y el home office y el trabajar en casa me dio la posibilidad de estar mucho tiempo en casa. Sí. Entonces, esa huerta que nunca se pudo hacer, llegó el momento y se hizo. A raíz de eso fue como yo me conecté con el mundo de los cuidados paliativos, con todo lo que estaba haciendo Analía, con su sueño del hospice propio, y dijimos, ¿por qué no hacer un hospice huerta? Porque la huerta tiene tiene algo sanador, tiene algo de Dios, tiene la vida ahí en crecimiento, en desarrollo de una manera tremenda, y uno aprende muchísimo, porque uno lo que tiene que hacer es dedicar tiempo, plantar una semilla, cuidar, acompañar, regar, ocuparse. Bueno, todo eso en mí al menos hizo ese clic de involucrarme en este proyecto. Y así surgió un poco de sumar al hospice, un hospice huerta. Así que estamos en ese bueno, lindo sueño y proyecto. Hace unos 7, 8, 10 años hice un programa con un hospice de cuidados paliativos. Me emocionó mucho, era gente católica. Creo que de la zona de Pilar, pero no me acuerdo, pasó mucho tiempo. ¿Sí? Sí, pero yo soy voluntaria de ese hospice, del hospice Buen Samaritano de Pilar. ¿Se acuerdan que vinieron acá? No sabía, pero es tremendo, ¿no? me pone contenta. Sí, a mí me emocionó mucho, ¿no? Me tocó. Voy a leer algunos mensajes. Dios bendiga el programa de hoy. Pablo y Analía son un ejemplo, han canalizado el dolor de perder seres queridos, una hermana y un hijo joven, en ayudar a otros que sufren. Perdieron un hijo joven. 22 años, el 21 de marzo de este año. Claro. Mamita, yo me acuerdo cuando me escribieron. Qué dolor. Le escribí, no tenía contacto con ustedes, le escribí a Analía, a tu papá. Paro de leer los mensajes, no puedo seguir con esto, ya lo voy a seguir. Decime qué es perder un hijo, Pablo. Es difícil. Uno no se prepara para eso, es totalmente inesperado. Y él tenía una salud sí, normal. Él estaba totalmente saludable, fue una muerte súbita, falleció en el living de casa, trabajando, home office. Sí. Así que falleció con los piecitos apoyados ahí en la mesita de ratona del living. Así que fue realmente un mazazo que nos dio la vida. Y bueno, eso también nos está acercando muchísimo al Señor, a Dios, que es el dador de la vida y también soberano para dejar que pasen estas cosas que nos pegan duro. Analía. Bueno, yo todavía no estoy muy entera para hablar quizás de eso, pero sí quizás hablar de sufrimiento, como vos decías, que este año fue un año muy atípico porque nos dedicamos obviamente a simplemente estar tranquilos, poder acompañar a nuestros otros hijos, hacer nuestro propio trabajo de duelo, porque bueno, Rode sabe más que yo el tema de duelo. El duelo se trabaja o se pasa, pero es mejor trabajarlo, porque si uno no lo mira de frente y si uno lo tapa y si uno lo esconde, no resulta bien. Entonces decidimos hacer nuestro trabajo, llorar, seguimos llorando, pero sí lo que nos dio cosa rara, porque nos dejó sin fuerzas para casi todo, como que nos dejó, nos paró en seco, ¿no? Pero le decía siempre a Pablo y a algunos que están con nosotros, no bajó nuestro sentir por ayudar al prójimo en este área específicamente de paliativos, de acompañar al que está sufriendo y a su familia, porque paliativos no es solamente acompañar a la persona que está, padeciendo una enfermedad, sino que se acompaña a la familia. Entonces, nosotros fuimos más que acompañados, fuimos saturados de amor, pero a un nivel
que nunca habíamos experimentado y seguimos siendo muy acompañados y queremos y creemos que tenemos que acompañar al que sufre, porque hay mucha gente que está sola. Hay mucha gente que sufre sola, que no tiene a nadie, y la idea nuestra es acompañar al que menos tienen. Siempre estamos pensando en los que menos tienen, en los que no tienen recursos y en los que no tienen familia. Así que aunque estamos todavía a media máquina, Dios está encargando también de hacer muchas cosas y de seguir abriéndonos puertas, y bueno, seguimos adelante. De hecho, que hayan aceptado venir hoy al programa significa que están arrancando, ¿no? Quien escribe esto han transformado sus lágrimas en fuentes. Hugo Baravalle y Teresa Baravalle. Buenas noches, hermoso tema, estamos atentos. Hugo de Santa Cruz. Otro, tengo tratamiento oncológico y necesito mucha ayuda espiritual, o sea, orar a nuestro Padre Celestial por mi salud junto a ustedes. Celia Alegre se llama. Qué temor, mi hijo falleció de cáncer ante fémur y sufrió mucho porque el director del hospital de la ciudad de Maipú, Buenos Aires, no quiso medicarlo para que se fuera en un sueño como lo habían preparado en Mar del Plata. Lamentable. Silvia de Maipú. Tremenda tarea la de acompañar a las personas en esa etapa difícil del final de la vida. Ana Schneider. Ana, que está acá. Bueno, claro, como está sentada, no puede participar, me manda el mensaje. Familia Koch de Los Charrúas, Entre Ríos. Qué buen programa, lo felicitamos. Leo uno más. Soy Sandra Morales de San Justo. Siempre leo los escritos de Analía. Es de mucha bendición. Dios los guíe en este proyecto muy lindo y de mucha bendición. Se llama Pablo, quien nos dice. Bueno, después sigo leyendo más mensajes. El tango dice: primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. El sufrimiento, Rode, ¿por qué la gente le escapa? Le escapamos, yo le escapo al sufrimiento, pero de arranque. Los peores sufrimientos que yo he tenido corporalmente son los de la muela, ¿viste? Y aprendí en una época era Papacine, después amoxidal, me automedicaba, pero no querían un instante de sufrimiento. Soy un cobarde total, pero nadie quiere sufrir. ¿Y cómo se aprende a sufrir, Rode? Acércate al micrófono, ¿eh? Qué difícil pregunta. Creo que lo queremos desterrar de la vida y muchas veces hay como un concepto ahí flotando que el cristiano no debería sufrir, ¿sí? Que estamos llamados a una vida tranquila, armónica, de muchas satisfacciones, y en realidad no es así. La vida, la Biblia misma nos enseña que vamos a pasar cualquier tipo de circunstancia. Nuestro Señor, ¿sí? Pasó lo peor. Y tantos personajes que admiramos de la palabra de Dios que han atravesado situaciones tremendas, pero no nos miramos en ese espejo, como que queremos pasar de largo y nos gusta el éxito, nos gusta el placer. Pero si entendiéramos que esto es parte y que nos tenemos que amigar con el sufrimiento, porque es parte de lo que nos toca en esta naturaleza caída, en este mundo en el cual Dios nos permite vivir, transitar y servir, ¿no es cierto? Y cuando nos amigamos con eso en nosotros, también podemos acercarnos desde otro lugar al que está sufriendo. Como decía Analía, no desde un lugar elevado, sino desde la comprensión. Y me hacías acordar cuando decías de la lista, yo he sido testigo de preciosos momentos en los momentos finales de las personas, momentos preciosos de hacer una exposición de cuadros, por ejemplo, una chica que pintaba y nunca había tenido oportunidad.
y se le armó un lugar y se enmarcaron sus láminas y se hizo una exposición y se vendieron sus cuadros para que su mamá tuviera recursos luego. He sido testigo de casamientos, de momentos de confirmaciones, preciosos momentos cuando uno piensa que la vida se está terminando y en realidad la vida fluye en esos momentos. El amor, el cariño, la toma de decisiones, el pedir perdón, el perdonar, reconciliaciones, reencuentros, realmente momentos increíbles que, como decía Analia, yo salgo llena cuando puedo participar de eso, ¿no? Y eso ocurre en el marco del sufrimiento. Cuando estaba en Radio Municipal hice un programa con un señor muy humilde, creo que era bicicletero, y que había armado una pequeña fundación y que se dedicaba a llevarle a los chicos que estaban en estado terminal, contestarle el deseo que tenían. Entonces me contó 2 o 3 casos. Uno dice, fue y dice, ¿qué te gustaría? Y dice, yo conocer a Navarro Montoya, que en esa época era arquero de Boca. Y el tipo fue, el bicicletero sin recurso, en colectivo, fue hasta la cancha de Boca, se quedó, trató y lo atendió muy bien. Y cuando se lo contó, cuando quieras, y fue. Y dice, me emociono ahora pensando, el chico se puso tan contento de poder charlar con su ídolo. Y lo hizo alguien que no tenía recursos, pero que tenía ese corazón de amor para el que está sufriendo. Muy linda iniciativa, dice alguien desde Madelón, Uruguay. O Madelón será el nombre de la persona que nos llama, ¿no? Nunca había escuchado este nombre. Soy counseling, dice Jorge, me voy a dedicar a acompañar a personas con pérdidas y duelos. Soy de Rosario, me gustaría comunicarme con Analia. No pongas el celular, no, el celular del invitado, no, eso no. Sí, Instagram, ¿puede ser? Sí. Ahí está, Instagram sí, una red sí. Menos invasiva, ¿eh? No, el mío no. Mejor juntos, así se llama, ¿no? Y acá viene una pregunta pero muy interesante, que tiene cierta actualidad por algo que ha sucedido en este fin de semana. ¿Qué opinan de la eutanasia? Lucas de la Plata. Tema difícil. Se están tirando el micrófono entre las dos. Iba a decir, pero Pablo las va a salvar. ¿Qué decís, Pablo? ¿Han conversado este tema? Entre los Dale, Analia. Entre los dos, poco, porque es un tema que entre los dos lo tenemos claro en cuanto a nuestro convicción. Es un tema delicado, ojo, que yo no es un tema para hablar, quizás, o al menos yo no tengo la autoridad, ¿no? Sí, lo que sí puedo decir desde mi lugar como enfermera y acompañante digamos, en paliativos, es que los paliativos son un poco la contracara, ¿no? O la que podemos ofrecer en situaciones de mucho dolor. Porque lo que hace paliativos, todo el cuidado integral de la persona, se ocupa del dolor, se ocupa del tratamiento del control de síntomas y en realidad se puede hacer una sedación paliativa que no es lo mismo que eutanasia. No, claro. Entonces simplemente se baja la conciencia, el nivel de conciencia, entonces la persona sufre menos, o sea, o no sufre. Entonces, y la muerte es natural. Entonces esa es la contrapartida, ¿no?, que nosotros ofrecemos y que creemos y estamos convencidos de hacerlo, por eso acompañamos de este lugar. No sé Rode, vos que estás en el mundo de la medicina pública. Sí. Sí.
coincido, es decir, hay como una confusión, ¿no es cierto?, a veces en esto de mucha gente en momentos de dolor intenso, de sufrimiento enorme, que son dos cosas distintas, ¿no? El dolor se puede atenuar, amortiguar con medicación. El sufrimiento tiene que ver más con la integralidad de la persona, ¿sí?, con lo que está sintiendo, con lo que va a dejar, con sus sueños rotos, con un montón de cosas que están alrededor del dolor. Y entonces mucha gente pide eso, lo piden explícitamente. Y es un trabajo enorme de los médicos, que nosotros no estamos en condiciones de explicar. Es un trabajo enorme de los médicos, de poder decir y acompañar que lo que van a hacer es atenuar todos sus síntomas, acompañar todo su sufrimiento, ver de resolver en el contexto de lo que le está sucediendo en su familia, de tal modo que esto sea un transitar suave, tranquilo, hacia otra dimensión que muchas veces mucha gente la niega, y llegado esos momentos o esa circunstancia, todos nos damos cuenta que hay una dimensión espiritual que debemos tener en cuenta. Y esto es algo que los cuidados paliativos hacen también. Entender que la persona, el enfermo, es una integralidad, y también lo espiritual está presente en eso, ¿no? Claro. No. El tema de la eutanasia va a cobrar mucha importancia, porque estoy seguro que en poco tiempo van a empezar a haber leyes o proyectos de leyes alrededor de esto. Cuando uno ve a una persona que está sufriendo y con dolor, y hasta uno mismo se pregunta, pero ¿no habría algo para hacer para que esto no continúe? Nosotros como cristianos sabemos que Dios es el que pone límite a nuestra habitación. Eso es lo que dijo San Pablo en el Areópago de Atenas. Parecería una cosa que, bueno, no es tan grave. El problema, ¿sabe cuál es? Que una ley de esas puede después ser usada de manera muy infame. Me contaba César Vidal que un día llegó a Holanda, en uno de sus viajes, iba a dar conferencias a Holanda, y se sorprendió de que el aeropuerto estaba lleno de gente mayor. Y entonces dije, qué bárbaro, el sistema de, bueno, la jubilación que tiene en Holanda, que se pueden ir todos de vacaciones. Hasta que alguien le explicó, no, se van porque tienen miedo que en el invierno se lo lleven puesto, lo reduzcan, disminuyan la cantidad de camas ocupadas, se saquen de encima problemas. Las empresas que tienen que cuidar a los enfermos lo ven esto como un gasto. Entonces me decía, mira, la ley de eutanasia, que mirada en algún momento vos podés decir, bueno, se justificaría, en manos del ser humano, del gobierno que tenemos ahora, ¿sabe qué es? Es un suicidio colectivo. Así que no solamente nos vamos a oponer por principios cristianos, porque Dios es el que pone límites, sino porque sabemos que el corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas. Katy Bueno dice que apoyamos a Pablo y a Analía en este proyecto. Otro, es muy importante el tema de hoy, no me dice quién ni de dónde. Aquí dice, ¿qué se necesita para ser voluntario y estar en cuidados paliativos? Y quien pregunta esto es Jonathan. Analía. Mira, lo primero, una gran madurez psicológica y una sólida
base de conocimiento. O sea, tiene que estar eso, ¿no? Y obviamente la empatía y el llamado, yo creo que tiene que haber algo puesto fuerte en el corazón de cada uno, pero tiene que estar todo, la competencia y la compasión. O sea, nosotros trabajamos de manera competente y compasiva, ¿no? A veces la compasión sola no alcanza, a veces la competencia sola no alcanza. Entonces, esos dos requisitos creo que los vería como filtro básico. Y bueno, y de ahí en más, todos nos seguimos capacitando. En realidad, estudiamos, seguimos estudiando, seguimos haciendo talleres, capacitaciones, porque bueno, siempre creemos que también es importante eso. Pero quizás Jonathan pregunte, ¿hay alguna universidad que habla de este tema? ¿Alguna carrera que se pueda cursar? Sí, en realidad la medicina tiene la especialización de paliativos. Creo que en algunos lugares, si yo no me equivoco, ya está formal. Rode, ¿vos sabés mejor? En la UBA es de posgrado. En algunas universidades privadas es pregrado. En realidad, antes de la ley de eutanasia debería salir la ley de cuidados paliativos, que hace mucho que está esperando pasar a diputados, y realmente podemos mencionarlo también. Este año el lema del Día Mundial de los Cuidados Paliativos ha sido que nadie quede atrás, ¿no es cierto? O sea, que todos puedan tener acceso a los cuidados paliativos. Y después hay muchas formaciones. El Hospital Rofo tiene su capacitación. La idea es hacer el INC tiene una formación también para voluntarios en cuidados paliativos. Distintos hospitales, distintas entidades tienen sus cursos de capacitación. Tal vez faltaría unificarlos, ¿no? Pero en cualquiera de ellos la formación es sólida y pertinente para trabajar en esta área tan delicada, ¿no? Y le quiero preguntar a Pablo. Pablo, si bien estamos hablando de cuidar al que está enfermo, tiene que haber también algún tipo de trabajo con los familiares de estas personas que también están sufriendo. En el caso de ustedes contaron, fue instantáneo, o sea que nadie los iba a preparar para esto. O sea, la iglesia o el Señor los preparó, pero nadie se prepara para algo que no se sabe si va a suceder. Pero Pablo, en este proyecto que están desarrollando, ¿ustedes están pensando también un espacio de cuidado, de trabajo, de atención para los familiares de aquellos que están en este momento terminal? Sí, el cuidado no es solamente enfocado en el paciente convive y tiene relaciones, y esa convivencia y esas relaciones son fundamentales para la sanidad del paciente, y no solamente para la sanidad del paciente, sino para mismo llegar a la familia, llegar a poder reconstruir relaciones desde el otro lugar, no del lado del paciente, sino del lado de la familia. Siempre el entorno cercano es el primer entorno necesario e inmediato, que es el que va a hacer un cambio, va a provocar algo bueno o malo, ¿no? Siempre hay esa necesidad inmediata de que el que esté cerca pueda colaborar, y nosotros con los cuidados y con el proyecto queremos no solamente enfocarnos en el paciente, sino en la familia. Hay todo un entorno familiar que atender, un entorno familiar necesitado, un entorno familiar con el cual se puede amar, se puede servir y se puede también cuidar. Analía, y el tema de la fe en el momento de acompañar a quien está en sus últimos momentos, ¿cómo lo administran ustedes? Porque lógicamente como cristianos quisiéramos que todo el mundo se arrepintiera, que creyera en Jesucristo y fuera al cielo, pero
la persona tiene que ser respetada también. En eso no se la puede violentar, ¿no es cierto? Totalmente. Agrego simplemente que lo que vos recién hablaban con Palo es a través de un equipo interdisciplinario. O sea, se necesita un equipo de médicos, psicólogos, trabajadores sociales. No es un trabajo de una sola persona. Por eso se incluye todas las dimensiones de la persona, ¿no? Y se puede trabajar con la familia. Bueno, nosotros creemos y aceptamos a todos, donde yo estoy de voluntaria en otro hospice y en nuestro futuro, que ahora estamos trabajando de manera sin casa, pero sí lo estamos haciendo, recibimos a todos, no hacemos acepción de personas en absoluto. Y te puedo dar testimonios de que el más interesado en esto es Dios, y como Dios está interesado, sucede lo que vos decís, sucede que la mayoría de las personas son transformadas. Y son transformadas porque el amor que reciben es tan grande que o sea, es muy difícil resistirse a eso. Entonces, nosotros no empezamos a hablar apenas viene la persona, agarrarla, decirle convertir. No. Nosotros la recibimos, la acogemos, la atendemos, le damos una cama limpia con un nombre, no con un número ni nada. O sea, se hace una atención de tanto amor, y viene gente que nunca o pocas veces ha recibido amor, que en principio no lo pueden creer, y aún al principio puede haber resistencia, puede haber malos tratos de ellos hacia nosotros, pero también nosotros entendemos que eso no es contra nosotros, entonces los seguimos amando, y es tal el amor que reciben que terminan siendo transformados. Y es tremendo, por eso nosotros estamos tan contentos, porque lo que se vive ahí es tremendo. Sí, vamos con mucho respeto, y con mucha oración. También una de las bases nuestras, en el caso de los que somos cristianos, es la oración. Y ahí hay algo que se produce en el amor que damos, y sí se generan muchas charlas, porque también la enfermedad genera esto, ¿no? Muchas veces, como dice Clara Cullen, creo que la enfermedad como oportunidad. Y la enfermedad y el sufrimiento, yo agrego en el caso también, como oportunidad, y uno empieza a pensar más en la realidad de la vida, en el sentido de la vida, y eso sucede. Entonces, bueno, en esos planteamientos que generalmente se hacen, uno entra y uno puede compartir el amor de Cristo, y sí son transformados. Ahora, en el caso tuyo, Rode, vos estás en un hospital público, no creo que tengas libertad, o sí, no sé, ¿cómo manejas ese tema, el de la fe? En realidad, nosotros estamos para acompañar, no estamos para dirigir la vida del otro. El otro es el protagonista de su vida. Muchas veces lo que hacemos es preguntas. ¿Tenés alguna fe? Y la persona contesta. Y por ahí la siguiente pregunta puede ser, ¿te ayuda tu fe en este momento? Entonces es como que a veces uno con la pregunta va guiando a la persona a reflexionar acerca de qué cree. No, realmente influenciar no está bueno, no es el estilo de respeto por la persona, pero sí el llevarlo a preguntarse acerca de en qué cree, de qué piensa, qué siente en su interior, que muchas veces decimos, o los familiares dicen, no, pero no le digan nada porque no sabe el diagnóstico. El paciente sabe mucho más de lo que a veces los que están alrededor suponen. Y en ese saber se hace las preguntas que nosotros quisiéramos responderle. Y en realidad muchas veces se las responde a sí mismo, o a veces las devuelve, ¿no? Pero respetar al otro y acompañarlo en su camino. No nos transformamos en guías del camino pero con ese tipo de preguntas la persona se hace sus propias preguntas, y si nos consulta, hablamos. Muchas veces oramos, muchas veces solo tomamos la mano. Muchas veces oramos en silencio al lado de alguien que está con los ojos cerrados y que parece que no está ahí. O acariciamos la frente pidiéndole al Señor que lo bendiga, que lo alivie. Otras veces hacemos un masaje en los pies orando.
Otras veces hablamos de la familia, de los hijos, de los sueños, de la historia, de su pasado, de los logros que tuvieron, de los amores que tuvieron. Y en todo ese estar juntos, la persona va tejiendo y haciendo un balance de su vida que le permite llegar al final de sus días, digamos, como un poco reconciliado con su historia y muchas veces reconciliándose con Dios. Qué bueno, ¿eh? Voy a leer algunos mensajes y ahora. Muy bueno el programa. Daniel Radle nos manda saludos. Hermoso leer a Analí en sus redes. Gracias por compartir. Y besos a mi amiga Rode, que admiro tanto. Eli. Hermoso y conmovedor experiencia de la familia. Toda fuerza para seguir el camino hospice. Oración y abrazo, Fanny. Muy lindo el tema, palabras de mucho aliento y consuelo. Mi hermana Estela Maris falleció con cáncer de mama y mi hermana María sigue con tratamiento oncológico también con cáncer de mama. Soy Marisa Correa. Tengo conocimiento del buen samaritano de Pilar y me impactó mucho al escuchar lo que están comentando. Pido a Dios que los bendiga y tenga muchísimo apoyo. Nelly de Pilar. Buenas noches, acompañamos a Pablo y a su familia en oración desde la pérdida de su hijo. Gloria al Señor que lo sostiene y le da la fortaleza para ayudar a los que sufren como ellos. Elisa, de la comunidad de La Ferrer. Soy Alicia Conil de Pilar. Partió mi esposo hace 5 meses de COVID. Somos hijos de Dios. ¿Cómo hago para trabajar en el duelo? Claro. Se fue, pero quedó el dolor, ¿no? Quedó el dolor. Entiendo que le pide a Dios ayuda, entiendo que tiene fe. Ha sido duro esto, Rode, lo de despedir a gente en esta época, ¿no? Uh-huh. Sí. Si me permitís, de paso, paso una publicidad, porque el próximo sábado en el encuentro por Zoom de nuestro grupo Mejor Juntos de acompañamiento en duelo, vamos a tener la presencia de un psicólogo que trabaja allá en el Hospital Tornú y el tema va a ser ese, duelo en contexto o en tiempos de COVID. Uh-huh. Porque la verdad que es un duelo muy difícil. Muy difícil. Es difícil, ha sido difícil para los que partieron y es muy difícil para los que quedan. El no poder acompañar, el no poder hacer los rituales, el no poder recibir los abrazos como se recibían en los velatorios, bueno, tantas cosas que el no tener nadie que acompañe al cementerio, aunque últimamente se ha flexibilizado sí. todo eso. Pero hay heridas muy profundas respecto de esos duelos uh-huh. sin despedidas, de esos duelos sin mano en la otra mano o sin escuchar la última palabra de mi ser querido, ¿no? Sí. Nosotros, ¿sabes, Rode? Sí. Se lo digo a Rode y a Ana, que está aquí, y a los cameraman, que el 29, el viernes 29, vamos a hacer la primera reunión de memorial de 2 que se fueron en medio de COVID. Uh-huh. Y que la familia, la hija única de ellos, de Rubén y de Pupi, uh-huh. Nos pide hacerlo, así que ella quiere cerrar porque no lo pudo hacer. No hice nada. Uh-huh. Fue muy, muy doloroso, un matrimonio muy querido, pero muy querido. Y quizá este sea el primero, ¿no? Y tenemos otros hermanos aquí en la congregación, vamos a tomarnos un tiempo de recordarlos, de pensar las cosas lindas que vivimos juntos. Y ojalá que esto pueda ser sanador, ¿no? Carolina Barcas de Zárate, importante el tema que están tratando, excelente el tema, increíble todo el trabajo en el Tornú. Mariela de Cava, dice, el equipo paliativo de Cava, de Tornú. Le escribí varias veces cuánto valor tienen sus programas, qué importante es Dios, nos ayuda a entender y colaborar cuando sea necesario. Me comentaron algunos hermanos que ven Canal Luz y les gusta el programa. Les saludo a familiares de Campo Ramón Misiones Posada, soy Vladimiro. Y abrazo a sus invitados.
Marcelo Martín, ¿cómo podemos colaborar para solventar el trabajo de Mejor Juntos? Vamos a hacer una aclaración importante. Mejor Juntos es el ministerio, el servicio, el área de trabajo aquí de la Puerta Abierta, donde está Rode. Poné la Rode allí, ella es la que dirige esto. Mejor Juntos, pum, la cara de Rode ahora, ahí está. Bien, en el caso de Analía y de Pablo, ponelos ahora en cámara a Analía y Pablo, allí está, ama con error de ortografía. Yo la H la pondría adelante, pero también seguiría siendo ama con H. ¿Por qué con H? La H de hospice, ajá, la H de huerta. Ama con H al final significa eso. Amar, que es el principio nuestro de nuestra filosofía, y la H al final es de hospice. Uh-huh. No va con o algo, .ar es. .ar, sí. Así es. Ama.ar. Ah, mira vos. Uh-huh. Ahí está. Así que los que quieren, Marcelo Martín, que quiere ayudar, él quiere ayudar a Mejor Juntos, tiene que ir al Instagram. Pero los que quieran ayudar a Analía y a Pablo, entren en esta página, tengo que decirlo porque hay gente que está escuchando el programa por radio. www.amah.ar. Un saludo grande desde Trelew, Analí y Pablo. Acá hay voluntarios. Gabriel Dúo. Mándale mi saludo, Juanpa. ¿Quién es Gabriel? Mi hermano. Tu hermano. El que no escribió tu papá, ¿viste? Está en Miami, allí. Es que no lo puede ver en directo, me parece. Sí, lo puede ver en directo. Sí. Buenas noches, hermoso tema. Estamos atentos. Hugo de Santa Cruz. ¿Tiene alguna relación esto con el acompañante terapéutico, lo de cuidados paliativos? ¿Quién contesta eso? Rode. Y en realidad sí, es un área del acompañamiento, sí, en realidad creo que sí. Pero es específica de este tiempo de vida o de enfermedad. No me gusta usar la palabra terminal, pero sí en tiempo final de vida respecto del acompañar al paciente y su familia. Como decía, me acordaba cuando decía Pablo, que en realidad también los cuidados paliativos se ocupan de cuidar al cuidador, porque muchas veces el enfermo está muy mal y el que cuida se quiebra, ¿sí? O claudica, entonces también están para eso. Y una vez que sucede la pérdida, uh-huh, el que se queda también tiene necesidad de cuidado, ¿no? También. Ustedes dieron, Analía y Pablo mencionaron que fueron objeto de mucho amor, y está bárbaro, pero a veces tenemos que ver si hay alguna familia dentro de nuestras comunidades que se la saludó, se hizo mención, pero después no hubo un acompañamiento, ¿no? Por eso está este ministerio Mejor Juntos. Leo un par de mensajes y ya con esto termino. Laura, perdí a mi niño, dice Laura, ¿no? Perdí a mi niño de 11 años, ya hace 3 años tenía cáncer, cuesta levantarse todos los días. Daniel de Mendoza dice, tengo 4 hijos y perdí a mi esposa en la fiesta de Navidad de la iglesia. Ella estaba participando en la obra con mi hijo, de pronto se tomó la cabeza y le vino un aneurisma y partió a la presencia del Señor en 30 minutos. Y me quedó para siempre el comentario del médico, señor López, su señora tuvo una muerte dulce. Es un privilegio que todos quisieran tener. La paz que tenía su rostro me impactó. Clínicamente, la persona que está en proceso de resucitación, su rostro se contrae porque no quiere morir. Yo di gracias al Señor por el descanso que Él le dio. Isabel, bueno, tremendo, tremendo. Isabel de Uruguay también nos saluda, dice, muy bueno el programa. Nos queda hacer los anuncios publicitarios, son Mejor Juntos, Instagram. Y se conectan con todo lo que está haciendo Rode y las personas, los hermanos de la Iglesia de la Puerta Abierta que están trabajando este tema y la verdad que son de una tremenda bendición. Les digo a los pastores o aquellos que quieran saber qué es lo que está haciendo, que entren ahí a Mejor Juntos
y le pregunten, Rode les va a contestar hasta la última pregunta, ¿cuánto vale el dólar mañana? Todo eso. En el caso de AMA H, .ar tiene que ver con, pongamos en pantalla a Pablo y a Analía, o Analía y Pablo, tiene que ver con el trabajo que ya están haciendo, pero esta idea brillante de tener un lugar, un hogar. ¿Tienen el lugar más o menos en mente? Va a ser en zona oeste. Ese es el lugar donde nosotros vivimos y donde queremos trabajar y servir a los que estén cerca y necesitados. Así que estamos viendo opciones y viendo qué puertas abre Dios por ese lado. ¿La iglesia los acompaña? La iglesia nos acompaña, sí, por supuesto. Igual pero ya sé que van a orar por ustedes. Y estamos confiando en que Dios va a abrir la puerta justa. Simplemente quiero aclarar que nosotros no somos, él y yo, somos un equipo de 10 voluntarios que están súper involucrados. Nosotros hoy somos las caras, pero hay un trabajo muy grande de otras personas. Bueno, eso, le mandamos un saludo. Gracias, Pablo, Analía, Rode. Un privilegio, espero que le haya gustado y le haya servido el programa. Quizá usted ahora empiece a pensar de una manera diferente y quizá alguien en esta noche haya sentido un llamado. Este es algo que yo puedo hacer. Me gustaría empezar a hacerlo. Prepárese, pida ayuda, conéctese con estos invitados de esta noche. Dios puede hacer algo grande en su vida. Hay mucha necesidad. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.